A ver, por ahí les comenté que tenían que leer todo lo que es la unidad, de la unidad 4. Y aquí lo importante es que sepamos los conceptos, por ejemplo, que se van a estar trabajando, que básicamente es que en nuestros campos, que ya sabemos que cuando nosotros tenemos una entidad, la vamos a pasar a una afinidad y que entonces ya vamos a empezar a hablar acerca de campos, que son los campos primales, campos y los campos relacionados, ¿sí? Ok. Ay, sí, ahorita ya los internet de todos. Para los juegos bien que está, ¿verdad, Eduardo? Entonces vamos a tener lo que son campos primales y campos no primales. Dentro de esos no primales vamos a encontrar campos que son relacionados. Aquí lo importante es entender el concepto de lo que es la dependencia. Ok, Gideon, a ver. Bueno, voy a seguir. Tengo campos primales y no primales. Todos mis campos primales, tienen unos campos que son dependientes de ellos. Por ejemplo, ya lo decía, ¿sí? Tengo mi número de control, y el número de control, del número de control va a depender todos sus datos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que con el número de control, por ejemplo, de Jorge, yo no voy a tener mis datos. ¿Por qué? Porque esos determinan nada más los de Jorge, ¿sí? Entonces hay una dependencia funcional entre ellos. Ya regresé. Ok, entonces decía que hay una dependencia funcional entre el número de control y todos sus campos, que ese número de control va a determinar solamente a unos campos en particular. ¿Sí? Por ejemplo, con el número de control de Jorge Agustín, yo no puedo determinar mis datos, solamente determinan los de él. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto muy importante. Les comentaba, voy a tener lo que son mis campos primales y mis campos no primales. Los campos primales son todos los que son clave principal, básicamente. Y aquí podemos ver que puedo tener campos que les llaman, que puedo tener, por ejemplo, una llave compuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no nada más voy a tener un solo campo que es primal, sino que voy a tener dos o más campos que juntos me van a hacer mi llave principal. O sea, por ejemplo, tengo tres campos que son todos primales, entonces yo digo que esa es una llave compuesta. ¿Sí? Y entonces tenemos lo que son los tipos de dependencias. Me dice que cuando yo voy a tener una dependencia parcial, cuando una parte de mi clave compuesta va a determinar solamente a unos no primales, ¿sí? Cuando yo tengo eso, digo que hay un campo primal, o sea, de mi llave compuesta, un campo de ellos va a determinar solamente algunos de mis campos no primales. Ahí es cuando yo tengo una dependencia parcial. Cuando tengo una dependencia transitiva. ¿Ya escuchas, hija? ¿Cuándo voy a tener una dependencia transitiva? Cuando tengo una dependencia, por ejemplo, yo tengo un campo primal que determina a uno primal, pero ese no primal puede determinar a otro no primal, ¿sí? Es decir, ahí vienen los apuntes. X determina Y, X es primal, Y es no primal, Y determina Z, Y y Z son no primales. Entonces yo puedo decir que hay una transitividad porque yo digo que X determina a Z. ¿Por medio de quién? Por medio de Y. ¿Sí?
O sea, yo pudiera, básicamente eso. Cuando nosotros veamos en un diagrama que, bueno, ahorita lo voy a ver en el ejemplo, pero básicamente me van a decir, tengo dependencias transitivas cuando cuando un no primal determina a otro no primal, pero ese primer no primal tiene que estar determinado por un primal. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Me van a dejar de ver. ¿Sí? Uh-huh. ¿Todos ven la pantalla? A ver, quiero mostrar. No. Quiero ver el chat. Ahora ya no sé. A ver, ¿cómo hago para saber? Quita el chat. Bueno. ¿Abajo no le aparece? Sí, todos ya abajo. ¿Aparece ya la pantalla? Sí. ¿Se ve el diagrama del primero, el C1, C2, C3, C4, C5? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Es que como se quitó el chat, ya no sé si me oyen o no me oyen. Bueno, entonces, aquí nos dice el ejercicio que primero hay que determinar qué es lo que nos dice el primer inciso. Identifiquen las dependencias. Que hay que identificar cuáles son campos primales, ¿no? ¿El inciso A qué dice? Por aquí lo tengo, a ver. Nos dice identifica las dependencias. Tengo que identificar cuáles son las dependencias que existen aquí. Y tengo que identificar también lo que dice, indique si aplica cuáles son campos primales y de esos campos primales cuáles son llaves compuestas y llaves candidatas. ¿Ok? Entonces, en este primer ejercicio lo voy a empezar a hacer yo. ¿Sí? Ay. Este primer ejercicio lo voy a empezar a hacer yo. Y ustedes nada más me van a decir, a ver, por ejemplo, aquí tengo que C1 y C3 son mis campos primales. Ahí va. ¿Sí? Sí. Ok. C1 y C3 son mis llaves primales y ambos son una llave compuesta. ¿Por qué? Porque me están determinando a C2, a C4 y a C5. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que hay una dependencia, que juntos C1 y C3 juntos me determinan a C2, a C4 y a C5. Ahora bien, como tengo, aquí yo puedo ver que C1 por sí solo determina a C2. Entonces aquí es donde yo digo que esta de aquí, es una dependencia parcial. Le voy a poner DP.
Es una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque una parte de mi llave compuesta está determinando parcialmente a un conjunto de mis campos no primales. ¿Quedó? Sí. ¿Sí? Sí. No los oigo. Sí. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿por qué decimos que es una dependencia primal? Digo, parcial. Porque solo determina una parte, porque solo le determina una parte a la que sigue, por así decirlo. Y porque solamente una parte de mi llave compuesta determina algunos campos no primales. Aquí siempre hay que hacer una diferencia entre mis campos primales y no primales, ¿ok? Ahora, esta de aquí me está diciendo que C4 no es primo, pero está determinando, por sí sola ella pudiera determinar a C5. Entonces, pero yo sé que C4 la puedo determinar por medio de mis campos primales. Entonces, yo aquí es donde digo que aquí hay una dependencia transitiva. Una dependencia transitiva. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿esta afinidad está normalizada? Y me dicen, no, no está normalizada porque tengo dependencias parciales y dependencias transitivas. Ojo, siempre tengo que ir por partes, porque hay mucha gente que dice, ay, es que voy a quitar la dependencia transitiva, ¿sí? Y se van a quitar dependencias transitivas sin hacerlo paso por paso. Y muchas veces al hacer un paso anterior, a lo mejor al quitar dependencias parciales, tú no te das cuenta y hubieras quitado dependencias transitivas. Entonces mucha gente se quiere brincar pasos y no, todo es por partes. Entonces lo primero que hay que hacer para normalizar esa afinidad es quitar la segunda forma normal, porque nos dice una afinidad está en segunda forma normal cuando es primera forma normal. Acuérdense que dijimos aquí en el supuesto que todos van a ser primera forma normal y que no tiene dependencias parciales. Ahora nos dicen cómo quitar la dependencia, la dependencia funcional. ¿Cómo podemos hacer para quitar esa dependencia parcial de ahí? ¿Qué es lo que nos dice ahí en los apuntes? Ahí en la página 51 de sus apuntes, dice que para hacer, para que una afinidad esté en segunda forma normal, es decir, que no tenga dependencias parciales, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dice, por cada componente de la llave primaria que actúe como determinante en una dependencia parcial, generar una nueva afinidad con una copia de ese componente como llave primaria, ¿sí? Dice, estos componentes permanecen a la afinidad original. Es primordial que los determinantes continúen en la afinidad original porque serán las llaves foráneas para las relaciones que se requieran para vincular las nuevas afinidades vinculadas al original. Y luego dice, reasignar atributos dependientes correspondientes. Los atributos que son dependientes en una dependencia parcial se remueven de la afinidad original y se colocan en la nueva afinidad con su determinante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agarrar C1, ¿sí? Esta es mi afinidad original. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Que voy a hacer C1, voy a hacer una copia de ella y voy a quitar de la original a C2, ¿sí? Entonces voy a decir que C1 va a determinar a C2.
Ujú. ¿Y qué va a pasar? Que la otra, acuérdense, que me dicen, voy a generar una copia de la original, esta es la original, y me dicen, de la original vas a quitar a C2. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a quedar mi otra afinidad? Va a quedar C1, C3, C4 y C5. Disculpe, es la primera vez que estoy utilizando. Según ayer yo hice una prueba de esta. Y digo C1 y C3, estas dos siguen determinando juntas a C4 y a C5, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se genera una copia de C1, ¿sí? Y se quita a C2, ¿sí? O sea, se pasa a otra afinidad. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Creo que no. Simplemente se tiene que hacer como una separación, ¿no? En la cual vas a separar primero a la que está dependiendo y después en la otra vas a excluirla de ahí. Exactamente. Okay. Ahora bien, hasta aquí yo pregunto, ¿hay dependencias parciales? Ya no hay dependencias parciales porque aquí las dos están determinando a todos mis campos no primales. Y aquí esta está determinando a un campo no primal, entonces no hay parcialidades. Entonces yo puedo decir que hasta aquí mis afinidades están en segunda forma normal. Pero me dicen que C4 está determinando a C5. La pregunta del millón. Me dicen, bueno, ya están en segunda forma normal, pero ¿están en tercera forma normal? No, ¿por qué? Porque hay una dependencia transitiva. Entonces, ahora estas son mis afinidades y de aquí yo tengo que generar nuevas afinidades o a partir de estas generar otras afinidades para quitar esa dependencia transitiva. ¿Cómo voy a quitar la dependencia transitiva? Cuando quito una dependencia transitiva, me dice, por cada dependencia transitiva, escriba una copia de su determinante como llave primaria en la nueva afinidad. Es importante que el determinante permanezca en la afinidad original para servir como llave foránea. ¿Sí? Y dice, identifique los atributos dependientes de todo determinante identificado en el paso 1 y pónganlo en las nuevas afinidades de sus determinantes. ¿Qué quiere decir? Esta ya son, bueno, aquí yo tengo, voy a copiar a C1, ¿sí? Y a C2, las voy a copiar. Aquí digo que C1 está determinando a C2. Y entonces me dicen, ¿qué es lo que va a pasar? Esta C4 es la que se conoce como llave candidata, ¿sí? Esta está determinando a C5, este es mi determinante. C4 determina C5. Entonces me dicen, vas a generar una copia de C4 en otra afinidad. Vas a poner al que está determinando. Y C4 la haces llave principal que está determinando a C5. De manera que en mi afinidad original me dicen que yo tenga a C1, a C3 y a C4. Y dice que C4 va a servir como llave foránea. ¿Por qué? Porque si C1 y C3 definen a C4, yo puedo saber C4 y con C4 yo puedo saber C5.
De manera que estas afinidades ya están en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque no hay dependencias parciales, ¿sí? O sea, todas estas dos llaves definen por completo a C4, C1 define por completo a C2, C4 define por completo a C5, por lo tanto no tengo dependencias parciales ni tengo dependencias transitivas, ¿sí? Entonces, de tener una sola afinidad con estas dependencias, paso a tener 3 afinidades. Y siempre que hagan el proceso, siempre tienen que hacer, así como yo les estoy marcando, tienen que hacer el proceso. Primero, quitan las parciales, checan cómo quedan las dependencias y luego ya checan si hay transitividad, entonces hacen la tercera forma normal, ¿sí? Nunca se van a querer quitar la dependencia transitiva. Por ejemplo, personas como Aldo que son aceleradas me dirían, pero ¿y si quito la dependencia de C4 a C5 directo, doctora? Pero ahorita se van a dar cuenta que hay ejercicios en los cuales yo no puedo hacer eso directamente, ¿sí? Y que muchas veces al quitar parcialidades ya estoy quitando transitividades. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Tal vez. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ahí tengo los apuntes de base de datos. Aquí no los tengo. Entonces, Por el chat, Aldo pregunta cuáles son, que si le puede repetir cuál es la diferencia entre parcial y transitiva. parcial y transitiva. Sí. Ok. Una dependencia parcial es cuando yo tengo una llave compuesta. Siempre que tengo una llave compuesta, ¿qué quiere decir? Que tengo más de 2 campos primales, ¿sí? Y cuando solamente una parte de mi llave compuesta determina a una parte de mis campos no primales, entonces yo tengo una dependencia parcial. Por ejemplo, C1 y C3 son llaves compuestas, es una llave compuesta. C1 y C3 forman una llave compuesta, ¿ok? Es que no veo el chat. Para ver el chat tengo que dejar de compartir la pantalla, así es que si alguien puede ver el chat. Para que me digan si le quedó claro esa parte a Aldo. C1 y C3 son llaves compuestas. A ver, aquí está, aquí lo tengo. Aquí tengo ya. A ver, aquí ya les voy a mostrar más o menos cómo quiero que vayan haciendo la solución, ¿sí?
Aquí está, identifique las dependencias. C1 y C3 determinan a C2, C4 y C5. ¿Sí? Esta es una llave compuesta. De hecho, aquí está C1 y C3, son campos primales y forman parte de una llave compuesta. C1 y C2, C1 determina C2. Quiere decir que es una dependencia parcial, porque una parte de mi llave compuesta determina a una parte de mis campos no primales, ¿sí? Y la dependencia transitiva es cuando yo tengo una dependencia entre campos no primales. Por ejemplo, C4 es no primal y determina a C5. Entonces yo ahí tengo una dependencia transitiva. Pero a su vez, ojo, si yo aquí quitar esta flechita de aquí, si yo quitara esa flecha de ahí, para empezar, ni siquiera esa afinidad estaría en primera forma normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C4 no depende ni siquiera de C1, o sea, de los campos compuestos. ¿Sí? O sea, si yo quito esa flecha de ahí, C4 no está definida por los campos primarios. ¿Sí? O sea que siempre, ¿Mande? o sea que siempre todas deben de depender de la primera. Sí, o sea, todas las llaves tienen que estar determinadas por algo, ¿sí? O sea, todos mis Ok. campos tienen que estar determinados por algo. Si uno de mis campos no está determinado por mi llave principal o que no tiene ninguna relación ahí, pero ahí puse ese campo, quiere decir que ni siquiera está en primera forma normal, Ok. ¿sí? Entonces, para empezar ahí, Ujú. Entonces, ahí, como C4 está determinada por C1 y C3, entonces yo puedo decir que hay una dependencia transitiva, porque yo para conocer a C4 necesito saber quién es C1 y C3, ¿sí? Si yo quito esta flecha, entonces aquí no hay ni siquiera hay dependencia transitiva, o sea, de hecho les digo, ni siquiera está en primera forma normal. Ujú. Entonces, como aquí tengo dependencias entre campos no primales, siempre fíjense en eso. Cuando yo tengo dependencias entre campos no primales, entonces yo tengo una dependencia transitiva. Así es como ustedes van a poner en los apuntes, ahí viene cómo se identifican las dependencias. Siempre se ponen entre paréntesis y los determinantes. De hecho, los determinantes, estos son los que determinan y estos son los determinados, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es mi variable dependiente y esta es mi variable independiente. Siempre los campos los campos no primales están después de mi flecha y antes de mi flecha están los campos primales, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo, ¿sí? Adelante. ¿Son determinan y determinados, dijo? Sí, estos son determinantes y estos son determinados. Ok. Entonces, mis campos clave van a ser los determinantes y mis campos determinados van a ser mis campos no primales, o sea, no son primos, no son llaves primarias. Por ejemplo, por ejemplo, ustedes, su número de control es su llave primaria, ¿sí? Ajá. Nombre, apellido y todo son sus campos no primos, o son sus campos determinados, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a tener dependencias entre campos no primales, tengo una dependencia transitiva, ¿sí? En este caso, a C4 yo le voy a decir que es una llave candidata, porque tiene todas las características para ser una llave primaria. De manera que en sus ejercicios ustedes van a tener algo así. Cuando dice identifique las dependencias, van a poner ahí quiénes determinan a quiénes y el nombre de la dependencia que hay. Indique si aplica cuáles son campos primales, llaves compuestas y llaves candidatas. Entonces aquí yo digo, bueno, C1 y C3 son campos primales y forman parte de una llave compuesta. ¿Sí? O sea, Doc,
Aldo pregunta, entonces si vemos que está así, ¿ya ni le movemos? ¿Cómo que si está así? Que era cuando el C4 no depende de nadie. Cuando C4 no depende de nadie, yo tengo que ver si quita ese campo, ¿sí? O sea, analizo bien qué está haciendo ese campo ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerlo que quede en primera forma normal. O sea, no puedo dejar que se quede así nada más. Yo tengo que hacer que esa afinidad quede al menos en primera forma normal. Entonces, a lo mejor es un campo que dice ahí, mascota, perro. Entonces, eso ya no es, o gato, o pez. Entonces, ese campo ya no está determinando información de ustedes. Entonces, si es así, entonces yo quito ese campo. O sea que lo puedo quitar así nada más. Cuando es un campo que esté suelto ahí, que tú digas, ¿y este campo aquí por qué lo puse si este no está determinado por la clave principal? O sea, no tiene nada que ver con la afinidad ni nada por el estilo, o sea, queda ahí suelto, Ya. ¿sí? Entonces lo quitas, porque todos tienen que estar determinados, ¿sí? Y ya de ahí quitas ese y ya, a ver, checas, a ver, está en segunda forma normal, está en tercera forma normal, o sea, siempre tengo que verificar todas las formas normales. No nada más es de que, si quito la flecha y ya C4 no está determinada, ya no hago nada. No, sí tienes que hacerlo, tienes que hacer que cumpla con todas las formas normales. Dice Giret que por qué C3 no se quita. C3 no se quita porque C3 es un campo primal. Y porque se supone que está dependiendo, ¿no? O sea, sí está dentro de. Está determinando, C1 y C3 están determinando los demás campos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya tengo mi dependencia parcial y mi dependencia transitiva. A ver, déjenme ver si esto aquí los apuntes. No ha pasado los apuntes. No sé por qué no ha pasado los apuntes. Pero en el grupo, ahí sí tengo los apuntes, ¿verdad? Chicos, ¿sí están tomando sus precauciones? Sí. Sí. Bueno, porque dicen las malas lenguas que a lo mejor esto se extiende más tiempo, ¿eh? Un mes más. Tal vez. Así es que si es así, vamos a tener que hacer las demás clases por aquí. Ay, Giret, ¿cómo que te quiere dar gripa? Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno es de que si tiene algo, no nos los pega. Ay, Aldo tiene tos. Ay. Yo a las mañanas amanezco ronca, pero porque me duermo con el abanico directo. Y en las noches todavía refresca, no son todavía noches de verano que aunque te pongas el abanico, se siente caliente. Aldo, pero no son vacaciones, es cuarentena. Así es cuarentena. No son Es que dice Aldo que siempre está enferma cuando está en vacaciones. no son vacaciones, es cuarentena. No te azotes. Miren, por ejemplo, aquí, en este ejemplo de aquí, que vienen los apuntes, dice que, bueno, en el siguiente diagrama se presenta una afinidad en primera forma normal. O sea, quiere decir que todos los campos están determinados por otro, ¿verdad? Y dice, pero contiene dependencias parciales y transitivas, ¿sí? Por ejemplo, proyecto. A ver, vamos a analizar. Aquí tengo un número de proyecto y tengo el nombre del proyecto. Tengo un número de empleado, un nombre de empleado, tengo su categoría del trabajo, cuánto gana por hora de acuerdo a la categoría del trabajo y las horas que trabajo en el proyecto, ¿sí?
Entonces, conociendo el número del proyecto y el número del empleado, yo puedo saber en qué proyecto está, el número del empleado, el tipo de trabajo, cuánto gana por hora de acuerdo al tipo de trabajo y las horas. ¿Sí? Ahora, ¿hay una parcialidad? Sí, hay una parcialidad, me dicen, que mi número del proyecto puede determinar solamente a mi nombre del proyecto. ¿Sí? Y que mi número de empleado puede determinar solamente al nombre del empleado, el tipo de trabajo y cuánto gana por esa categoría de su trabajo. Si yo tengo, ojo aquí, mi proyecto y mi número de empleado juntas me determinan mis horas, si se dan cuenta, cuántas horas ese empleado trabaja en ese proyecto. Entonces aquí me dicen, a ver, ¿están en primera forma normal? Sí, porque están todos determinados. O sea, el nombre del proyecto, el nombre del empleado, el tipo de trabajo que desempeña, cuánto gana por hora de acuerdo al tipo de trabajo y las horas están determinados por Project Num y Num. Entonces está en primera forma normal. Pero tengo dependencias parciales. Ojo, ahorita yo se las estoy dando o los ejercicios se los están dando, pero cuando ustedes estén frente a un problema real, cuando tengan una base de datos que les digan, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas y no hay una documentación de la base de datos y tengan que hacer reingeniería, ustedes tienen que analizar y decir, mira, porque no les van a aparecer flechitas, ¿eh? Ustedes tienen que decir, a ver, espérate, yo no necesito el número del empleado para conocer el nombre del proyecto. No lo necesito. ¿Sí? Con el puro número del proyecto yo puedo saber el nombre del proyecto. Entonces ahí hay una dependencia parcial. Para saber el número del empleado yo no necesito el número del proyecto o la clave del proyecto. Yo tengo que saber el número del empleado. Entonces ahí ustedes se tienen que ir dando cuenta que ahí ya hay parcialidades. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la transitividad? Recuerden que yo les decía, imagínense que yo tengo un solo empleado que es analista de sistemas, ¿sí? Y yo tengo una fila donde tengo que Giovanni, que es analista y gana 10,000 pesos la hora. Bueno, no, 10,000 pesos la hora me fui muy arriba, ¿no? Oílo, el ambicioso. Ya quisiera. Que gana, por ser analista, que gana, no sé, 300 pesos la hora. Vamos a ponerla así, ¿sí? Pero yo supongamos que despido a Giovanni, ¿sí? Seguro. Y quito a Giovanni. Entonces yo al quitar a Giovanni, yo pierdo la referencia de cuánto gana un analista, Ya. ¿sí? Entonces ahí yo digo, bueno, hay una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque mi número de empleado no tiene que determinar cuánto gana. Porque entonces ahí diría, no, pues, o sea, imagínense si el número de empleado determinara cuánto gana y yo tengo que también Aldo es analista y yo digo que pues no, o sea, Aldo por ser Aldo le pagó 200 y a Giovanni por ser Giovanni le pagó 350, pues no, ¿verdad? O sea, todos los analistas deberían de ganar lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces ahí yo ya estoy viendo que hay una dependencia transitiva, pero les digo, eso es cuando ustedes están haciendo un análisis de la base de datos, que les llega una base de datos que está teniendo muchos problemas, que se pierde información, que hay duplicidad de información, ustedes tienen que hacer ese análisis. ¿Sí? Entonces yo ahí ya puedo ver qué dependencias parciales y transitivas. Entonces las dependencias parciales es de que el número del proyecto determina al nombre del proyecto y el número de empleado determina el nombre del empleado, el, el, el tipo de trabajo, o sea, su categoría y cuánto gana por hora. ¿Sí? Sí. Y el número y el tipo de trabajo determina cuánto gana por hora. Esa es una dependencia transitiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, muchas ocasiones se utilizan dependencias parciales por razones operativas. Sin embargo, hay que analizar bien esta situación, ya que las afinidades que contienen este tipo de dependencias están sujetas a redundancias de datos. Como bien se mencionó, la conversión a segunda forma normal
se hace solo cuando la primera forma normal contiene una llave compuesta y la dependencia de los atributos no primos no es total. Entonces, la conversión de primera forma normal a segunda forma normal es sencilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? Acuérdense, yo tengo aquí, voy a ver si puedo hacerme, no puedo hacerla más pequeña. Me dicen, yo voy a sacar una copia de mi clave principal y voy a quitar esta de aquí y la voy a transferir a la que es mi copia. Quito el número de proyecto y la quito ahí, ¿sí? Ya no está aquí. Y lo mismo hago para estas. Saco una copia de esta y quito las que están dependiendo de ellas, ¿sí? De manera que ya nada más me queda el project num y el enum, las horas. Eso ya tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aquí ya estoy diciendo que yo nada más necesito saber el número del empleado y el número del proyecto para saber cuántas horas ha trabajado ese empleado en ese proyecto. ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ujú. ¿Y qué tengo por acá? Pues tengo que mi nombre. Claro que por supuesto que sí. Hasta que se escuche. Proyecto determina mi nombre del proyecto y mi número de empleado determina el número de empleado, el número de proyecto y el tipo de cuántas horas o cuánto es lo que se paga por hora. ¿Sí? Es como si le estuvieras diciendo que nada más necesita de ciertos campos para determinar ese. Sí, ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo sería ya viéndolo de manera entidad-relación. ¿Qué pasa si yo lo veo? Voy a venirme por acá. Hagan una nueva pizarra. Voy a poner ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo una sola, es como si yo en mi diagrama entidad-relación tuviera una sola entidad y aquí le pongo X y digo que tiene el nombre del proyecto, el número del proyecto, el número del empleado, todo está en una sola. El nombre del empleado, la clase de su trabajo, el cuánto gana por hora, ahí es el signo de pesos, y cuántas horas empleó en ese proyecto. ¿Sí? Ahí tengo todo. También tengo el nombre el nombre del proyecto. Ahí, del proyecto. Y el nombre del empleado. Ahí tengo todo. ¿Sí? O sea, el que yo tenga esa afinidad ahí quiere decir que tengo eso. ¿Sí? Cuando yo ya digo, espérate, tengo dos claves. Tengo dos claves y esas dos claves me definen parcialmente a ciertos atributos de mi entidad. Quiere decir que ahí está mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo debería de tener una entidad que se llame proyecto, que tenga como clave principal lo que es su número, o sea, su clave y su nombre, ¿sí? Y que yo debo de tener un empleado. ¿Sí? Que ese empleado tiene un número de empleado con un nombre
una clase, cuánto le pagan por hora y cuántas horas trabaja por proyecto. Pero ojo, ay, aquí no sé cómo borrar, voy a deshacer. Ahí me equivoqué. Cuando yo quito las parcialidades, yo aquí digo, espérate, ¿recuerdan el modelo relacional que me dice? Que cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, creo una tercera afinidad con las llaves principales de estas dos, ¿verdad? Así es. Y tengo aquí Sí. horas. Fíjense qué pasa. Yo puedo tener que un proyecto puede tener muchos empleados y un empleado puede estar en muchos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí realmente? ¿Qué es lo que estoy teniendo aquí realmente? Si se fijan, esta entidad proviene de una entidad de una relación de muchos a muchos, que tiene un atributo. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Sí? Sí. Esta es una entidad que tiene sus atributos, esta es otra entidad que tiene sus atributos. Eso es nada más quitando parcialidades. Y yo ya me pude dar cuenta que de tener algo así, o sea, una sola entidad que me da una sola afinidad con todo este merequetengue de afinidad ahí con todos los atributos juntos, en realidad debería de ser algo así. Quitando parcialidades. Sí. Ahora, pero me dicen, fíjense aquí, me dicen, yo si sigo teniendo esto, yo pierdo o sea, si yo quito si yo tengo un solo analista y lo despido, yo pierdo cuánto gana un analista por hora. Hay una dependencia transitiva, ¿sí? Aquí hay una dependencia transitiva porque el número de empleado no me determina cuánto le pago. Ahí sería injusto, ¿no? Como les decía hace ratito, no tengo a dos analistas y uno es Aldo y otro Giovanni, ya a Giovanni le pago 200, ya a Aldo le pago 200 y a Giovanni 350, nomás porque si me da la gana, pues no, ¿verdad? O sea, lo que gane por hora no está determinado por el número del empleado. Entonces, yo ahí tengo una dependencia transitiva. Entonces me dicen, para quitar la dependencia transitiva, ¿qué quiere decir? Pues esta la dejas normal, aquí no hay dependencias transitivas, la copias igual, aquí no hay dependencias transitivas, la copias igual. Y en la que había dependencia transitiva, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar esta que está determinando, vas a sacar una copia y la vas a hacer principal y quitas la del cambio del cuánto gana por hora. De manera que, ¿cómo quedaría aquí? Aquí quito cuánto, ¿sí? ¿Cuánto es? Y yo aquí tengo una que le llamen categoría. Catego. ¿Sí? Que tiene como campo principal la clase y cuánto gana por hora. Entonces, esta aquí la quito esto porque esto aquí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque la categoría es la que me determina el costo, cuánto le voy a pagar. Y entonces hay una relación, ¿sí? Porque digo, un empleado puede tener una categoría y una categoría puedo tener muchos empleados, o sea, puedo tener muchos empleados que tengan esa categoría, ¿verdad? Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de uno a muchos? Que la clave del padre pasa como secundaria a la del hijo. Vamos a ver aquí qué pasa. Ah, pues sí, ¿verdad? La clave de esta pasa como secundaria acá. Ah, ¿Ya sí. ven cómo tienen sentido? Ujú. Sí. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo no hago un buen análisis, yo puedo tener dependencias o tengo afinidades que son un merequetengue todo revuelto, y cuando yo hago una buena normalización, estoy pasando de tener esto aquí a tener ya este diagrama acá, y tiene sentido, ¿sí? Porque me estoy dando cuenta que se están cumpliendo las reglas del modelo relacional. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Creo Entonces, que no. esto nos tiene que dejar como moraleja algo, que si yo hago un buen diseño de entidad-relación desde un principio, yo minimizo la cantidad de errores al momento ya de hacer el modelo relacional, al momento de ir haciendo la normalización, yo me voy a ir dando cuenta que no tengo tantos, que no voy a tener tantas dependencias parciales, ni tantas dependencias, transitivas, ni nada por el estilo. Conforme ustedes vayan empezando a hacer diseño de base de datos, puede que cuando hagan ya su modelo relacional y lo empiecen a analizar se den cuenta que tengan una dependencia parcial, una dependencia transitiva, y pues se corrige. Al corregir las dependencias parciales y las dependencias transitivas, pues ustedes lo que van a ir haciendo es de que tienen que, a ver, ya verifiqué que está en segunda forma normal, en tercera forma normal, ya verifiqué todo eso. Si no, lo corrijo, y al corregirlo tengo que irme hacia atrás y hacer una modificación en mi diagrama de entidad relación. ¿Sí? Sí. Va a llegar el momento en que con la práctica, ustedes ya nada más cuando estén en el proceso de normalización digan, sí cumple, o sea, pura verificación, sí cumple porque no hay dependencias parciales, sí cumple porque no hay dependencias transitivas, sí cumple. O sea, justificar el por qué sí cumple y el por qué no cumple. Había muchos chicos que me decían, es que yo ya lo hice bien, o sea, yo puedo decir que está bien. Ya no tengo que hacer normalización. No, sí, vas a hacer normalización, pero ya nada más a manera de verificación. Ajá. No sé que la normalización es para checar y corroborar que ya esté bien Que ya el esté bien. diagrama. Ajá. Y si no está bien, pues lo corriges. Otra vez. Ah, ok. Exactamente. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lleven, cuando nosotros hablamos de calidad de software, por ejemplo, los ingenieros industriales dan mucho calidad. Y, por ejemplo, la calidad del proceso es de cuando ellos están fabricando algo y tienen que tener ciertas medidas, pues la calidad es de que cumplan con esas medidas, que los tornillos sean todos de cierta dimensión. Y si empieza a haber variaciones muy fuertes en cómo estoy produciendo mis tornillos, quiere decir que algo en la máquina donde estoy troquelando o donde estoy haciendo algo está mal. Y así es como ellos llevan su proceso de calidad. La pregunta del millón, aquí nosotros cómo nos damos cuenta, cómo medimos el software. No lo podemos medir. El software no lo podemos medir, pero lo que sí podemos medir, ¿sí? Es el proceso por el cual yo hago software, ¿sí? Cuando ustedes lleven materias de ingeniería de software y vean calidad de software, se van a decir cuenta, ¿cómo aseguro que mi software sea de calidad? Cuando yo aseguro que mi proceso es de calidad. Si mi proceso cumple con estándares de calidad, entonces mi software va a ser con calidad. Y una de las herramientas para yo determinar que mi software que mi proceso tiene calidad es con herramientas de verificación. Entonces nosotros podríamos decir que la normalización es una herramienta de verificación para determinar de alguna manera la calidad de nuestra base de datos. ¿Sí? Ok. Porque nos permite verificar. Ah, bueno. ¿Ok? Sí. Voy a ver si esta cosa se graba, es la primera vez,
Y si se graba, voy a subirlo al YouTube para que quede ahí. Pero de esa misma manera, chicos, ustedes van a hacer lo que es los otros 2 ejercicios. De hecho, ahorita podemos adelantar un poquito para que nada más quede pendiente el proceso de, a ver, vamos a ver esta cosa. ¿Dónde tengo el acá está? Donde ustedes nada más hagan esta parte. ¿Qué quiere decir? Que ahorita vamos a revisar, por ejemplo, aquí con ustedes, esta afinidad. Así aquí vamos a ver que, por ejemplo, aquí tengo campos primales. ¿Cuáles son los campos primales? El nombre del médico. Ajá. ¿Me escucha? Nombre del médico. Sí, te escucho. Identificación del paciente. Fecha y ya. Ajá, identificación del paciente y fecha. Quiere decir que Fecha. esos son mis campos primales y forman parte de una llave. ¿Una llave compuesta? Exactamente, una llave compuesta. Ahora bien, me dicen que hay una relación entre nombre de médico y caducidad. ¿Qué es esa dependencia de qué tipo es? ¿Cuál? La del nombre del médico médico y con caducidad. 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 Es parcial porque solo Pues, depende una parte del campo es primal. parcial. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte de la Giovanni. llave compuesta determina solamente un conjunto de mis campos no primales. Lo Ujú. mismo pasa con la identificación del paciente, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo quedaría? Así ¿Cómo es. quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Nombre del médico, identificación Uy, del paciente y lagazo. termina a receta permitida, nombre del paciente, dosis, caducidad. Y nombre del médico es la caducidad, identificación del paciente, el nombre del paciente. Ambas son dependencias parciales. Si se dan cuenta, no tengo aquí llaves candidatas, ¿verdad? ¿Sí? Nada más digo que nombre del médico, identificación del paciente y fecha son campos primales y forman una llave compuesta. Entonces, no sé si, a ver, creo que yo de aquí de alguna manera, yo puedo compartir esta cosa. Ay, ay, ay. Pues no sé cómo le puedo hacer, pero lo que voy a querer, muchachos, es de que pues hagan este proceso. Hagan este proceso. A ver, vamos a ver. O voy a ver si puedo hacerlo aquí. Ujú. Me dice que por cada dependencia básicamente, así rápido lo voy a hacer. Nombre del médico, identificación del paciente, todo eso. Me dicen que hago una copia. Hagan de cuenta que estas ya son mis copias, pero yo lo que voy a hacer es que voy a quitar de aquí caducidad y voy a quitar nombre del paciente. ¿Sí? Y así ya quedaría. ¿Ok? ¿Quedamos? Lo voy a borrar, pero ustedes tienen que hacer el proceso. Tienen que hacer ustedes el dibujito. ¿Sí? Ahora, acá está más interesante. Esta sí la voy a hacer ahorita con ustedes. En esta, tengo ABC,
son dependencias, son campos primales Ajá. y forman una llave compuesta. Yo aquí me puedo dar cuenta que B determina a G y a H y es una dependencia parcial, y C determina a D y a E y son una dependencia parcial. Y por aquí puedo ver que E determina a F, que es una dependencia transitiva, y que I determina a J y es una dependencia transitiva. ¿Qué quiere decir? Que E se convierte en una llave candidata e I también es una llave candidata. Ahí ustedes enseguida tienen que ponerse bien abusados. Cuando yo determino parcialidades, quiere decir que yo no identifiqué bien relaciones de muchos a muchos. ¿Sí? Y cuando yo tengo dependencias transitivas, quiere decir que yo no identifiqué bien relaciones de uno a muchos o de uno a uno. ¿Sí? Ok. O abusados. Entonces, esta cosita la voy a hacer un nuevo sketch. Ayer viendo videos en YouTube descubrí esta herramienta. Nomás que, a ver, new. Ay, que ya llegué al número máximo. Dale. La gratuita, ínguese. Free to play. Pues no hay PEX. Quiero rival más de... Nada más puedo las voy a reutilizar. Va a ser el ejercicio 3 y en el ejercicio 3 tengo, me dicen A, B y C, que son principales. Ay, no, deshacer. Ahí está. Y tengo D, E, F, G, H, I y J. Tengo que estas tres determinan a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. ¿Sí? Y tengo que I determina J, que E determina a F, que C determina a esta de acá y a esta de acá, y B determina a G y a H. ¿Sí? Entonces, ¿este está en primera forma normal? Sí. ¿Por qué? Porque todos los campos están determinados por alguien. Entonces está en primera forma normal, pero no está en segunda forma normal. ¿Sí? Entonces voy a quitar las dependencias parciales. Y entonces la primera que voy a quitar es la de que B determina a G y a H. Y a H. B determina a G y a H. Y C determina ¿qué? Determina D y a E. A D y a E. Ya son todas las parciales. Ya son todas las parciales, ¿verdad? Y entonces mi afinidad original queda como A, B y C, pero ya quitando estas, ¿verdad? Que sería I, F, perdón, AF, F, A, G. que está en Ya, no, ya. es FIJ, ¿no? Nada más. FIJ. J, exactamente. Si se fijan, Ok. al quitar una parcialidad de una transitividad, porque ya aquí no tengo a E que determine a F.
Ah, cierto. ¿Sí? Ujú. Y ahora, ¿dónde queda? Una transitividad. Ujú. Y entonces estas yo digo que están en segunda Plagas. forma Normal. normal. ¿Por qué? Porque no hay parcialidades. Pero Aún tengo queda. transitividades, ¿verdad? Mm, Ujú. Vamos. 1, 2. Aquí, y determina J. Porque ya la D determina F, ya la quité. Ya nada más hay que quitar la transitiva, ¿no? Nada más hay Ajá. que quitar la transitiva. ¿Cómo quito la transitiva? Pues se copian, ¿verdad? B determina a G y a H. Estas se copian. C, D, y E. C, D y E. Ya nada más que me consiga otra cosa de tablet o algo más así. Es que con el mouse no sale bien. La otra era I, sería IJ. Y J, ¿qué hacen? Yo esta la copio acá como, Y, como principal. y la J la La elimina de J la la opción. elimino de arriba, ¿verdad? Y Ujú. entonces aquí me va a quedar que A, A, B, C, F, I. F e I. Ahí no la quito, ¿verdad? No, Ahí no se la copia. nada más se copia, pero Ya se convirtió también en una como clave principal en la fila primaria. de abajo, Ah, ok. ¿sí? Por eso decimos que I es una llave candidata. Ajá. Y listo. Exactamente, y listo. ¿Sí? Ujú. Ya cada quien para su casita. Perdón. Y decimos que ya estamos en tercera forma normal, Normal. ¿sí? Ya. No hay dependencias parciales, no hay dependencias transitivas, ¿sí? Ahora bien, hay un tipo de dependencia que es muy raro que se dé. A esa dependencia se le llama voice code. Ah, caray. Es cuando yo tengo, por ejemplo, A y B, fíjense aquí en este ejemplo, A y B son llaves principales y son compuestas y determinan a C y a D. Ajá. Pero resulta que C, Ah, sí, sí. que no es no prima, me está determinando a un primo. ¿Eso cómo Kisachi, los es? mariachis. Ahí, ¿qué pasó, no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo este tipo de, de afinidades, quiere decir, pues, para empezar, que no definí bien cuáles fueron mis primos, para empezar, ¿sí? Ujú. Y entonces aquí, es fácil, C la hago prima y a B la hago no prima. Nada más la cambia. Pero ¿qué pasa? Que introduzco una parcialidad. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar la parcialidad, Ah, ya. ¿sí? Ojo. Ahora bien, voice code siempre yo verifico. Voice code verifico después de tercera forma normal. O sea, yo primero checo que no haya segunda forma normal, o sea, que estén en segunda forma normal, después checo que estén en tercera forma normal, después checo que estén en voice code. Si no está en voice code, que yo me doy cuenta que al momento de quitar cosas, mover cosas, una no prima determina a una no prima, quito eso, pero al quitar eso, introduzco una parcialidad y vuelvo a empezar mi ciclo. Quito parcialidades, verifico que si al quitar esas parcialidades no me quedaron transitividades y luego me voy otra vez a voice code. Es muy raro que se dé voice code, porque si se dan cuenta, voice code se da cuando yo en realidad no definí bien cuáles son mis campos llave. Es como cuando yo dijera que mi apellido determina mi número de control. Nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? Porque ¿cuántos, por En ejemplo, algún universo paralelo. cuántos López hay? No hay muchos López, ¿verdad?
Entonces, pues no es una buena clave. Mi apellido materno no es una buena clave primaria, ¿sí? Entonces, hay formas normales, pero son más de tipo teóricas, casi no se dan. Las que se dan más la segunda forma normal, la tercera forma normal, a veces la voice code, pero siempre les digo, cuando se da una parcialidad es porque no identifiqué bien relaciones de muchos a muchos, y cuando se dan transitividades es porque no identifiqué bien relaciones de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que desde que hice mi diagrama de entidad de relación no alcancé a definir bien mis entidades ni mis relaciones. ¿Quedamos? Entonces, en las prácticas asociadas a esto, ustedes se van a dar cuenta que una vez que ustedes hicieron su diagrama de entidad de relación de residuos tóxicos y dietas ganaderas, cuando hacen su diagrama, cuando hacen su modelo relacional, luego van a hacer su normalización. Y esa normalización les va a servir para que ustedes verifiquen que lo que hicieron en la primera práctica estuvo bien o estuvo mal. Uy. ¿Sí? Sí. Como quiera. Antes de que ustedes, bueno, ahorita les digo que pues hay que estar al pendiente, muchachos, de lo que nos digan. Se supone que hasta ahorita es el día 20, el día 20, ¿qué? El día 23, ¿no? ¿Qué? ¿20? El día 20 de abril se levante esto, ¿sí? Pero pues vamos a depender mucho de esta semana y de la próxima en cuanto a como lo que diga el gobierno y demás, si se extiende más tiempo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de esto en los demás ejercicios, entonces ya en el Classroom me mandan un mensaje si quieren que se haga otra sesión donde yo les pueda explicar, ¿sí? Pero básicamente con esto tienen para que hagan las prácticas para estas fechas, esta semana y la que viene, tienen suficiente material para trabajar. Si tienen una duda me dicen. Pero también por medio de Classroom les voy a estar dando mensajes, por ejemplo, si se llegara a extender más esto, no sé, unos 15 días más, pues voy a tener que ver lo de álgebra relacional por medio de este medio. Okay. Porque también mucha gente dice, no, pues regresando nos ponemos al corriente, pero regresando nos ponemos al corriente va a dar muy poco tiempo, nada más mayo. Y en mayo se vienen puentes, que no sabemos si nos los van a respetar o no nos los van a respetar debido a la contingencia, ¿sí? Pero ahora bien, tienen que mentalizarse, en el peor de los escenarios posibles, se está manejando que se reanuden clases hasta agosto. Oh, su vida. Entonces, si se presenta ese escenario que es el peor, pues, ¿qué creen? Todas las clases van a tener que hacer por medio de este medio. Y van a tener que ver mis cortinas y mi caminadora y mi cama ahí. No, a lo mejor me pongo un biombo aquí atrás para que no un fondo bonito, ¿no? Y otro tipo de luz, porque esta luz no me ayuda mucho. Lo bueno que no nos ve. No, yo me tengo que enseñar. Qué bueno que mi cámara no sirve. ¿Sí? Sí sirve, supongo. La mía, ¿no? Entonces la mía tampoco sirve. Pero me avisan, que no me avisan nada. No, miren, todo lo voy a... De hecho los exámenes, porque yo decía, chino, o sea, estaba analizando, yo dije, no, mejor los exámenes se los voy a poner en línea. Ajá. ¿Sí? Porque también sería mucho, imagínense que en mayo con todos los exámenes pendientes y viendo como preveyendo el peor escenario, voy a poner los exámenes en línea. No, ya. ¿Sí? Entonces, si no queda, bueno, a lo mejor quedaron dudas, pero tienen que repasar los ejercicios. Cualquier cosa me avisan por el Classroom, muchachos, va a ser la única herramienta que vayamos a tener, ¿sí? Cualquier cosa, una emergencia o algo que no pueda por el Classroom, lo que sea más rápido, yo le voy a avisar a Evelyn para que Evelyn les avise a ustedes, pero cualquier cosa importante, yo lo voy en el Classroom, ¿sí?
cualquier cosa importante en el Classroom. Entonces, no sé si ustedes tengan el Classroom en su celular, pueden tener el Classroom en su celular y en el celular les están llegando las notificaciones de cuando yo publique algo y cuando yo ponga una notificación de algo. Yo lo hago a las mañanas, en las noches, por si